Tema número 32. La responsabilidad civil y la caja de reparaciones. Sumario. 1. Concepto y naturaleza. 2. Diferencia entre la responsabilidad civil y penal. 3. La acción civil. 4. La indemnización. 5. Reparación de daños morales. 6. La responsabilidad civil en nuestra legislación. 7. Indemnización a los inocentes. 8. Caja de reparaciones. 9. Origen de los recursos. 1. Concepto y naturaleza. Dentro de la comisión de un delito existe para el autor dos clases de responsabilidad. En cada caso hay un daño personal que sufre directamente el sujeto pasivo y otro que es el daño social o indirecto, porque la lesión jurídica atañe a toda la comunidad, en la que el hecho genera escándalo mayor o menor. El daño social o indirecto se funde y explica en la elemental solidaridad vigente de toda la comunidad humana, cuyos intereses generales son afectados cuando uno de sus componentes recibe el daño directo. Estos dos órdenes de responsabilidad son una de carácter civil y otra de carácter penal, ambas diferenciadas desde el antiguo derecho. 2. Diferencias entre la responsabilidad civil y penal. Ferri sostiene que entre la pena y el resarcimiento no existe diferencia sustancial en su naturaleza, ya que en ambos hay un carácter común de derecho público. Sin embargo, esta identidad es más bien aparente y no se puede ignorar las explicaciones que revelen su evidente diferencia sustancial entre varios aspectos. En primer lugar, la responsabilidad penal se genera en la culpabilidad que motivó al escándalo social propio de un delito, por el interés público lesionado. En cambio, la responsabilidad civil que da lugar al resarcimiento tutela un interés que es puramente privado. La responsabilidad penal es graduable, en conformidad con el nivel de culpabilidad que se evidencia con la conducta delictiva, para la imposición de una mayor o menor pena que puede oscilar entre los dos grados máximos y mínimos de las que en los códigos están señalados en las penas indeterminadas. En cambio, en la responsabilidad civil no es susceptible de esta clase de graduación, y por muy pequeña o grande que sea el nivel de culpabilidad en el agente, éste debe pagar o cubrir el total del daño causado. Pero a título de aclaración, se debe anotar que si bien el pago de la responsabilidad civil no es graduable, pero sí es calculable en cuanto al monto que se debe de cubrir. Una tercera diferencia que se debe especificar radica en el hecho de que la responsabilidad penal es eminentemente personal y por tanto intransferible. El culpable, para cumplir con la pena que le ha correspondido, carece de la responsabilidad de cargar de ella a otras personas. Esa responsabilidad le resulta estrictamente personal, lo que no ocurre respecto al pago de la indemnización civil. Esta última puede ser cubierta por terceras personas, que en unos casos pueden ser ascendientes, otras familiares, los patrones del dependiente o hasta un ajeno de buena voluntad, cualquiera que tenga disposición o deseo de pagar esas indemnizaciones, que es lo que le da a la responsabilidad civil el carácter transferible que tiene. 3. La acción civil. El Código Penal, en su artículo 87, determina que toda persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligado a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito. En otras palabras, cuando acontece un delito y el agente realiza su conducta, abre contra sí mismo una responsabilidad penal que supone en favor de la sociedad una acción de naturaleza penal que persigue lograr una satisfacción social en cuyo favor queda un bien jurídico cualquiera. Pero además, queda abierta al responsable del delito una acción civil que debe cubrir pagando al particular afectado los daños causados, así como los perjuicios que le deriven del caso, además que debe restituir el bien afectado. Lo que debe dilucidarse es si la acción civil es dependiente de la acción penal o si contrariamente depende aquella de ésta. Las opiniones se encuentran divididas. De una parte, se sostiene la independencia de acción civil respecto de la acción penal por el principio consagrado de quien cause un daño está obligado a repararlo sin condicionamientos previos de naturaleza alguna. En cambio, el criterio adverso sostiene que la obligación de reparar el daño se deberá realizar siempre que el autor sea considerado culpable del hecho juzgado
penalmente, quedando al margen de esta responsabilidad si el encausado fuera absuelto o declarado inocente. Asimismo, en cuanto al procedimiento para efectivizar la responsabilidad civil, existen dos vías. Una que permite perseguir ese pago por cuenta separada al proceso penal sin esperar la suerte que éste pudiera seguir. El punto de vista contrario sostiene que la acción civil, como dependiente de la penal, debe esperar que el procedimiento criminal termine y si en el causado es condenado, la responsabilidad civil es plenamente exigible. En nuestro país, las previsiones legales sobre la responsabilidad civil se encuentran tomadas tanto en el Código Penal como en el procedimiento de la materia. Así, en el artículo 87 del primer cuerpo de las leyes citadas, se establece que toda persona responsable penalmente lo es también civilmente. De estos términos infiere con claridad que la acción civil es dependiente de la penal, porque para una reparación de daños es previo que debe de estar establecido y declarada la responsabilidad penal para ser también civilmente responsable, aunque en estas acciones se las ejerzan en forma simultánea, como indica en el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal dentro del mismo proceso y naturalmente por el mismo juez de la causa. 4. La indemnización. Expresados los fundamentos sobre el pago de reparación civil, corresponde explicar sobre los diversos medios que existen o se aconsejan para asegurar ese pago. Aparte de la modalidad que señala Ferri, para que sea el Estado el obligado de ese pago de la víctima en virtud a que los ciudadanos pagan impuestos, existe la proposición de Garofalo, quien sostiene que debe establecer hipoteca legal sobre los bienes de los responsables. Asimismo, se ha propuesto que se haga trabajar al delincuente hasta satisfacer el monto del daño causado. Otro medio que asegura el pago de la reparación es aquella que impone para poder beneficiarse de un indulto o en su caso de la libertad condicional. 5. Reparación de daños morales. La comisión de un delito no significa que todo daño causado al particular afectado es material y por tanto regulable en dinero. Si bien en algunos casos, que son mayoría, es relativamente fácil fijar en dinero el daño civil, porque dichos daños son materiales, con frecuencia se presentan casos en el que el daño es moral, ya que en lugar de afectar el patrimonio o el físico de la víctima, hiere exclusivamente su moral. Es necesario puntualizar que aún en este caso de daños morales hay que distinguir en dos clases, siendo unas de ellas los daños morales que significan desprestigio, descrédito para la víctima, particularmente en el caso de los profesionales, la disminución en el ingreso regular en que puede reflejarse el daño moral. Ese decremento económico puede servir de guía para regular el monto del daño a reparar. En el segundo caso, el daño moral no ofrece ninguna relación con dinero, por ser el efecto puramente psicológico, que se traduce en angustia, congoja o sufrimiento moral. La dificultad de calcular el daño es realmente mayor y debido a ello, en algunos casos se inclinan por el criterio de que no es posible una apropiada regulación del daño moral en dinero y señalan que, recibida la admitida la misma, tendría esta más el carácter de una pena que de un resarcimiento. El punto de vista adverso se funda en el criterio de que el dinero que repare el daño puramente moral, si bien no logra esa reparación, es sin embargo ocasión de que la víctima, al recibir el dinero, experimente un momento de alegría y de contento, que se considere como un momento de compensación a la angustia que le motivó el daño moral. 6. Responsabilidad civil en nuestra legislación. El Código Penal, en el título quinto, capítulo del libro primero, se refiere a la responsabilidad civil y a las siguientes definiciones. Inciso A. Todo delito causa como consecuencia la pena y la responsabilidad civil que obliga a la reparación de los daños materiales y morales. Artículo 87. Inciso B. La reparación de la responsabilidad civil es prioritaria al pago de la multa y a cualquier otra obligación que el responsable haya contraído después de cometido el delito. Artículo 77.
Inciso C. Están exentos de responsabilidad civil quienes se hallen amparados por una causa de justificación, excepto el causante del estado de necesidad. Artículo 89. Inciso D. Desde la comisión del delito, los bienes inmuebles de los responsables se tendrán por hipotecados, especialmente para la responsabilidad civil, pero el juez podrá también ordenar el secuestro de los bienes muebles y la retención en su caso. Artículo 90. Inciso E. La responsabilidad civil comprende también la restitución de los bienes al del ofendido, que le serán entregados aunque sea por un tercer poseedor, reparación del daño causado, la indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia, a un tercero, por fijarse el monto prudencialmente el juez en defecto de plena prueba. En toda indemnización se tendrá en cuenta los gastos ocasionados a las víctimas para su curación, restablecimiento, reeducación. Artículo 91. Inciso F. La responsabilidad civil será mancomunada, solidaria, entre todos los responsables del delito. La obligación pasa a los herederos del responsable del delito y el derecho de exigirle se transmite a los herederos de la víctima. Artículo 92. Inciso G. Quien a título lucrativo participe del producto del delito estará obligado al resarcimiento hasta el monto en que se hubiese beneficiado. Si el responsable o los participantes hubieran actuado como mandatarios de alguien o como representantes o miembros de una persona colectiva, y el producto y el provecho del delito beneficiare al mandante o representado, estarán igualmente obligados al resarcimiento en las mismas proporciones en que se hubiese beneficiado. Artículo 93. Como vemos, el delito crea la obligación de reparar los daños materiales y morales que causa. En cuanto a los primeros, se los calcula por el perjuicio económico causado. Los segundos deben ser determinados por el criterio del juez, tomando en cuenta los criterios que anteriormente hemos expuesto. 7. Indemnización a los inocentes. Por errores de las diligencias de policía o judicial o por mal examen del sindicado o de las pruebas, en muchos casos un inocente puede ser sometido a juicio y después de un largo proceso declarado inocente. Luego de haber sufrido los perjuicios que esta acarrea por un principio elemental de justicia, no se puede solucionar este problema creado por la judicatura con un simple declaratorio de inocencia, sino que es de equidad y justicia reparar los daños causados por un enjuiciamiento a un inocente. Nuestro Código Penal en el artículo 95 se refiere a la indemnización de los inocentes, estableciendo que toda persona después de haber sido sometida a un juicio criminal fuere declarado inocente, tendrá el derecho de la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio. 8. Caja de reparaciones. Existiendo quien y cuando cubra el monto del daño civil, no se presenta problema alguno, pero en el caso contrario pueda plantearse la situación de que el daño privado quede sin reparar. La ley trata de superar ese caso injusto, de tal manera de quien que se queje de haber sufrido una agresión no se vea obligado a cargar con el daño producido contra sus intereses particulares. Para el efecto se establece una caja de reparaciones a cargo del Estado, que en el caso de nuestro país atenderá el pago de la responsabilidad civil en los casos que siguen. Inciso A. A las víctimas del delito en caso de insolvencia o incapacidad del condenado. Inciso B. A las víctimas por error judicial. Inciso C. A las víctimas en caso de no determinarse el causante del estado de necesidad. 9. Origen de los recursos. Para lograr estos efectos, la caja de reparaciones cuenta con fondos provenientes de recursos señalados en el mismo precepto que fuere de los que la ley señala. Son los que siguen: herencias vacantes de los responsables del delito, valores, bienes decomisados como objetos del delito, donaciones que se hicieran en favor de la caja. Estos son los extremos del tema relativo al daño particular que deben pagarse al afectado.
tanto en lo que hace a su naturaleza como en la forma de la cobertura y los alcances que se da a lo que se llama responsabilidad civil, cuya satisfacción, si bien se persigue simultáneamente a la responsabilidad penal, su procedencia depende de la efectividad de la realidad de la responsabilidad penal.